acompañar durante todos estos días, desde el 17 al 21 de agosto, desde las 19 horas hasta las 20:30 horas. El seminario online de catequesis, 5 claves para conocer el nuevo directorio para la catequesis. Les damos la más cordial bienvenida. Deseamos que durante estos minutos ustedes puedan ir ingresando a la sesión a través de nuestras plataformas virtuales y así poder unirnos en este hermoso espacio de formación. Facebook.com/canal UC Temuco, Facebook.com/Iglesia Católica Chile. Queremos también que esta instancia sea una instancia de participación y de colaboración para comprender, para conocer y para compartir durante estos días. De distintos lugares del país, de también países hermanos, nos queremos unir durante estos días. Así que junto al esfuerzo de la Diócesis San José de Temuco, la Conferencia Episcopal de Chile y la Universidad Católica de Temuco, estamos dando inicio, dando los primeros pasos de este seminario online de catequesis. 5 claves para conocer el nuevo directorio de catequesis. Apuntes para una nueva catequesis en Chile. Mientras se van sumando hermanos y hermanas de distintos lados, catequistas de distintas diócesis, de distintas ciudades, queremos también saludarlos desde acá, desde Temuco, desde la región de la Araucanía, a cada uno de los que se van conectando en esta tarde. Contarles que este seminario, 5 claves para conocer el nuevo directorio para la catequesis, está enfocado a equipos diocesanos de catequesis, coordinadores parroquiales de catequesis, catequistas de base, asesores y formadores de catequistas. Y queremos especialmente que esta instancia sea una instancia de aprendizaje, una instancia de conocimiento y a la vez también de poder compartir la riqueza de la formación en la catequesis. Tantas personas que son formadas, tantas personas que conocen al Señor a través de la catequesis. Así que en unos instantes más daremos inicio a esta experiencia de este seminario online de catequesis.
Todos los catequistas, todas las catequistas en esta tarde, sean bienvenidos a este seminario online de catequesis, 5 claves para conocer el nuevo directorio para la catequesis. Desde el día 17 hasta el día 21 de agosto, durante estos días nos estaremos reuniendo de 19 horas a 20-30 horas para compartir y conocer este nuevo directorio para la catequesis. Sean todos bienvenidos. Mientras van ingresando, se van sumando nuevos participantes y también a través de la transmisión de Facebook Live podemos también unirnos en esta tarde a esta hermosa actividad pastoral que nos lleva también a conocer y sobre todo ir descubriendo las nuevas claves de este directorio para la catequesis. Bien, ahora sí estamos en condiciones para dar inicio a nuestro seminario. Ya se van sumando nuevos integrantes, nuevos participantes, también los panelistas que hoy nos van a acompañar y durante esta semana. Y queremos en esta tarde saludarlos a cada uno de ustedes y darle la más cordial bienvenida desde la ciudad de Temuco para todas las diócesis del país, en un esfuerzo de la diócesis San José de Temuco, la Universidad Católica de Temuco y la Conferencia Episcopal de Chile. Queremos ofrecer este seminario online de catequesis, 5 claves para conocer el nuevo directorio para la catequesis. Y queremos hacerlo poniéndonos cada uno de nosotros en las manos del Señor. Esta instancia queremos ponerla en manos de Él y que su palabra en esta tarde nos ilumine a cada uno de nosotros. Es por ello que les invito a que comencemos este momento con un breve espacio para la oración. Que cada uno pueda en su hogar, en su casa o de donde está siguiendo esta transmisión, abrir el pasaje del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 4, versículos 16 y siguientes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Llegó Jesús a Nazaret, donde se había criado, y según costumbre, fue el sábado a la sinagoga. Cuando se levantó para hacer la lectura, le pasaron el libro del profeta Isaías. Desenrolló el libro y halló el pasaje en que se lee: El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para traer buena nueva a los pobres, para anunciar a los cautivos su libertad y a los ciegos que pronto van a ver, para despedir libres a los oprimidos y para proclamar el año de la gracia del Señor. Jesús entonces enrolla el libro, lo devuelve al ayudante y se sienta. Y todos los presentes tenían los ojos fijos en él. Empezó a decirles: hoy se cumplen estas profecías que acaban de escuchar. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, este seminario online de estas 5 claves para conocer el nuevo directorio para la catequesis quiere ser una instancia que llega a cada uno de ustedes, catequistas, y a cada uno de aquellos que se interesan por conocer más de nuestra Iglesia Católica. Es por ello que queremos saludar en primer lugar a Monseñor Héctor Vargas Bastidas, obispo de la diócesis San José de Temuco, gran canciller de la Universidad Católica de Temuco y presidente del área de educación de la Conferencia Episcopal, quien en esta tarde, como dueño de casa,
quiere darnos la bienvenida y saludarnos a cada uno de nosotros presentes en este seminario. Monseñor Héctor, escuchamos ahora sus palabras y su saludo para este seminario. Quiero saludar con mucho cariño a cada una de ustedes, a cada uno de ustedes, queridos, queridas catequistas, y también todos aquellos que se ocupan de la tarea de la catequesis de muchas maneras. Darle la más cordial bienvenida a Temuco, a este Wallmapu, a este territorio intercultural que les acoge con esperanza. Es el momento también de agradecer la tarea que ustedes realizan, una tarea enorme, en ocasiones sacrificada, que exige tanta entrega, tanta perseverancia y de manera especial un cariño muy grande, muy, muy grande por el anuncio del Evangelio y que ustedes quieren transmitir a todos sus destinatarios. Es como dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? Aquello que hemos visto y oído, aquellos que nuestras manos han palpado, etcétera, es eso lo que les queremos anunciar. Ustedes están llamados a ser grandes testigos y desde allí, fundamentalmente, como bien decía el Papa Pablo VI en Evangelii Nunciandi, el mundo de hoy no necesita maestros, sino testigos, desde allí anunciar aquello en lo que creemos de manera muy, muy profunda y que mueve toda nuestra vida. Las presentes orientaciones se originan y fundamentan en el Concilio Vaticano II y en las primeras intervenciones magisteriales de la Iglesia. Se ha prestado también atención a las experiencias de vida eclesial de los diversos pueblos, con el necesario discernimiento, y busca la renovación de la Iglesia y de la evangelización. El nuevo Directorio General de Catequesis es propuesto a todos los pastores de la Iglesia, a sus colaboradores y a los catequistas, con la esperanza de que sean un aliento que favorezca el crecimiento de la fe en cuantos han creído. Son orientaciones que sitúan a la catequesis en el corazón de la vida y misión evangelizadora de la Iglesia. No se trata, por tanto, de evaluar y renovar la catequesis en sí misma como una actividad más entre muchas otras que podrían estar haciendo algo paralelamente, sino de insertar el gran anuncio de la fe transversalmente en toda la vida pastoral de nuestras comunidades. Esto de alguna manera responde y el Papa sin duda lo tuvo muy presente, que estuvo en Aparecida, que en esa asamblea la mayoría de los presidentes de las conferencias episcopales en el inicio de la asamblea concordaban que nos encontrábamos en un continente con una multitud de bautizados, pero no evangelizados. Y eso entonces, evidentemente, vino a cuestionar tantas cosas y llamó la atención que esta fuera un parecer muy compartido en la asamblea y la experiencia de la mayoría de los países allí. Y ahora entonces tenemos en nuestras manos este Directorio General de Catequesis. Termino solamente compartiéndoles que la eficacia de la catequesis es un don de Dios. Él es quien hace crecer. No hay catequesis posible como no hay evangelización sin la acción de Dios por medio de su Espíritu. Él es el principal catequista, el maestro interior, el principio inspirador de toda catequética. En la entraña de la espiritualidad del catequista está la paciencia y la confianza en Dios que hace crecer la semilla. Él la haga fructificar. María sea modelo espiritual de los catequistas y que por medio de la Virgen de Pentecostés brote en la Iglesia una fuerza nueva para engendrar hijos e hijas en la fe y educarles hacia la plenitud en Cristo. Queridas hermanas y hermanos catequistas, les deseo una experiencia de formación
muy importante y tan necesaria y tan urgente para toda la pastoral y la misión de la Iglesia. Gracias por todos aquellos que han organizado este seminario con tanto cariño, y también a los panelistas que nos van a ayudar y nos van a colaborar en estos días. Que Dios les bendiga y que sea una hermosa experiencia también, aunque sea telemática, de fraternidad y de mucha riqueza interior. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de nuestro obispo diocesano, Monseñor Héctor Vargas Bastidas, quien ha dado ya el puntapié inicial, la bienvenida a cada uno de los que van uniéndose y van participando de este seminario online. También queremos saludar en esta tarde y que también nos haga llegar su saludo don Eduardo Valenzuela Magaña, director nacional de la Comisión de Catequesis. Él es de Navidad, está situado en ese lugar y queremos escuchar también su saludo y el mensaje para este seminario. Eduardo, te damos la bienvenida y también te damos la palabra a este seminario. Muy bien, muchas gracias, Padre Rodrigo. Lo primero es saludar con mucho, mucho cariño a todos los catequistas que se van ingresando de a poco, que se van contactando de a poco con esta plataforma, este aerópago moderno, con el cual tenemos la oportunidad de conectarnos quizás como nunca antes. Esto que es tan difícil, ¿no? Estar aislado nos permite de manera providencial también realizar actividades como estas, que es poder reunirnos a través de la distancia y encontrarnos en una cantidad quizás no pensada para un encuentro de catequistas a nivel nacional. Yo quiero agradecer y relevar el hecho de que este seminario tuvo un comienzo muy valioso, porque nace como una iniciativa que tiene el Departamento de Catequesis de Temuco, que cuenta, por voz de María Eugenia, que está ahí, que la vemos en la transmisión, que tienen ustedes la intención de hacer un seminario dedicado a hablar sobre el directorio. Nosotros acogemos esta actividad, nos sumamos a ella, se incorpora gracias a Monseñor Héctor Vargas, la Universidad Católica, y hoy día estamos haciendo un trabajo que es de manera preclara lo que queremos que siempre sea lo que hace la Comisión Nacional de Catequesis. Una entidad, un servicio permanente que realiza la Conferencia Episcopal para las comisiones diocesanas de catequesis. Es lo que uno siempre espera, que la comisión esté al servicio de las comisiones diocesanas, que colabore en sus iniciativas, que ayude a potenciarla, a desarrollarla. Y hoy día me contaban que esto es maravilloso porque tenemos más de 1.700, casi 2.000 inscritos, sin contar las personas que están en las redes, que están en las líneas incorporándose. Es decir, es un número enorme y esto es gracias a la tecnología, pero sobre todo gracias al esfuerzo que hacemos en conjunto todos nosotros. Así es que muchas gracias. Yo quiero agradecer eso, quiero agradecer a usted, Monseñor, por haberse interesado y haber enganchado inmediatamente en esa reunión para hacer esta y para colaborar con esta actividad, esa reunión que tuvimos en Santiago, no en Santiago, la tuvimos aquí en línea, digamos, a todos los que han colaborado también de la diócesis, al vicario pastoral, al padre Ariel Valdés, a la señorita Edith Parra, que es secretaria de la Vicaría, a Marcelo Urrutia, que es periodista, a la gente de la Vicaría de la Juventud, que ayudó a transmitir esto por las redes sociales, al padre Mario Ross, y especialmente yo quiero hacer un agradecimiento a sé que han trabajado mucho, María Eugenia Contreras, ahí ha hecho una secretaría estupenda en estos días, así que ha hecho un trabajo maravilloso, yo la felicito y le agradezco. También agradezco a la gente de la universidad, ustedes saben que trabajamos, nos reunimos en la noche muchas veces. Particularmente quiero agradecer al vicerrector Arturo Hernández Ayés, que estuvo muchas veces reunido con nosotros trabajando, diseñando la estrategia de promoción, a María Claudia Rocha, que es de la misma universidad, a Claudia Inostroza, que es la encargada de ceremonias, que también nos acompaña, y a Sergio Enrique, que está haciendo la transmisión. Todos han colaborado, el padre Rodrigo esto es una fiesta para nosotros porque es una fiesta en la cual nosotros celebramos, acogemos de manera formal esta buena noticia que es el directorio para la catequesis. Lo acogemos, pero lo convertimos en una fiesta formativa, lo queremos incorporar, queremos que nos motive, queremos que renueve la catequesis, que nos impulse y que sea también una respuesta real para este tiempo tan especial que estamos viviendo. Una respuesta especialmente, es muy simbólico, está lleno de providencia esto de que el seminario se haga desde Temuco, porque la catequesis va a tener que contribuir en este tiempo a fortalecer, a formar personas, hombres de diálogo,
capaces de respeto, de encuentro, va a tener que ayudarnos a transmitir un mensaje de alegría, de consuelo, de esperanza para los que están todavía confinados en sus casas, para los que tienen miedo para el trabajo. La catequesis es una buena noticia para todo el país y para todos. Así es que yo quiero decir que renovar la catequesis es también renovar la esperanza de este país. Así contribuimos los catequistas a esta tarea. Quiero agradecer especialmente a todos los que están conectados. Les debemos todo en la iglesia a los catequistas, así que les agradecemos mucho y los animamos a permanecer conectados en estos días y a seguirse formando. Les agradezco, antes que se me olvide, a los panelistas y a los conferencistas. Hoy día, aparte, el padre Jorge, han trabajado un montón para hacer una buena conferencia, así que yo les quiero agradecer a todos, a la gente de la SECH, en fin. Muchas gracias a todos y ánimo, que esto sea realmente una linda fiesta formativa para todos. Un abrazo. Muchas gracias, Eduardo. Agradecer tus palabras. Y realmente esto tiene que ser una fiesta. Tenemos en este momento más de 200 conectados a través de Zoom. Casi estamos llegando a 600 en Facebook. Así que ya estamos hablando de 800 personas conectadas viviendo este seminario. Les damos la bienvenida y esperamos que también se vaya replicando paso a paso durante estos minutos la presentación y este seminario. 5 claves para conocer el nuevo directorio para la catequesis. Y queremos darle la bienvenida ahora con esta pregunta. ¿Quién es? Identidad y misión de la catequesis. Queremos dar la bienvenida y saludar al padre Jorge Barros Bascuñán, sacerdote de la Arquidiócesis de Santiago y también director del Departamento de Catequesis del Arzobispado de Santiago, párroco de la Parroquia San Francisco de Sales en Santiago. Así que padre Jorge, un saludo cordial, cariñoso para usted, darle la bienvenida y que en este tiempo, en este ratito de compartir, nos pueda iluminar también con la identidad y misión de la catequesis. Sea bienvenido y dejamos la palabra para usted, padre. Muchas gracias, Rodrigo, por tu saludo. Gracias, Monseñor, por su acogida, por este apoyo invaluable a la catequesis. Gracias, Eduardo, por tu saludo, a todos los miembros de la comisión y a los queridos catequistas que están repartidos en todo el país y más allá de Chile, que están conectados en este momento a este seminario. Quisiera saber si me escuchan bien y si ven la proyección de las láminas. Rodrigo, ahí tú me ayudas a saber, o Eduardo, para que yo pueda empezar a traspasar las láminas. ¿Estoy en lo correcto? ¿Me pueden seguir? Sí, claro. Muy bien. Lo escuchamos perfecto. Don Jorge tiene que compartir pantalla porque no estamos viendo la presentación. Bueno, esa era mi pregunta. Muy bien. Entonces, ¿ahora sí? Perfecto. Ahora sí, está Padre. perfecto. Óptimo. Padre Jorge tiene su micrófono silenciado. Le estoy solicitando habilitarlo. Bien, ¿ahí sí me escuchan? Ahora sí, padre, perfecto. Muy bien. Entramos entonces en la gran pregunta que nos reúne, ¿no? ¿Qué es la catequesis? ¿Cuál es su identidad? ¿Cuál es su misión en este momento en la vida de la Iglesia, en el amplio y hermoso campo de la evangelización? Algo pasa que no... A ver. Ahí sí. No voy a profundizar, bueno, dentro de la introducción, no voy a profundizar en lo que significa un directorio, ni en su organización, estructura, sus amplios y fascinantes contenidos, temas que han sido abordados por otros seminarios en línea, tanto en Chile como en otras comisiones nacionales, diócesis y organizaciones dedicadas a la catequesis, tanto en nuestra patria como fuera del país. Mi propósito en este primer encuentro es siempre intentar responder a la pregunta por la esencia, por la naturaleza, tal como la presenta el nuevo directorio. Es importante entender que esta última comprensión de la tarea catequística sobre su identidad y misión no se opone a lo que la Iglesia haya enseñado a partir de directorios anteriores, ni mucho menos a lo que ha enseñado acerca de la enseñanza de la fe
a lo largo de tantos siglos. Tenemos que reconocer que hay una continuidad, pero también una evolución en la comprensión que la Iglesia ha realizado sobre la catequesis a lo largo del tiempo. Eso quisiera mostrarles brevemente en los minutos que dispongo para este hermoso y gran tema. Entro en el desarrollo. Antes de entrar en el aporte específico que nos entrega el nuevo directorio sobre la esencia de la catequesis, me parece importante recordar lo siguiente. ¿Cuáles son los elementos esenciales de la catequesis? Porque la catequesis es una acción muy interdisciplinar, podríamos decir, dentro de la pastoral de la Iglesia. Fíjense que atañe a la acción de la Iglesia, es un ministerio de la palabra de Dios, es una etapa del proceso evangelizador y una forma privilegiada de educar en la fe. Estos 4 elementos son fundamentales a la hora de entender qué es la catequesis. Una acción de la Iglesia, un servicio de la palabra de Dios, una etapa del proceso evangelizador y una acción esencialmente educativa. Vamos a la primera. La catequesis como acción de la Iglesia. La catequesis no es una acción individual ni aislada, sino profundamente eclesial. Cuando un catequista catequiza, no lo hace solo. Es la Iglesia y la comunidad que catequiza a través de él o de ella. Eso nunca lo olviden, catequistas que me están escuchando. La acción catequística es un acto vivo que contiene y transmite la fe de la Iglesia. No es solo la fe personal, es la fe de la Iglesia que ella ha creído, celebrado, vivido y orado a través de los siglos. Como servicio de la Iglesia, la catequesis nace de la comunidad cristiana y está orientada a construirla y muchas veces a reconstruirla. Pensemos en grandes, a veces, persecuciones, en guerras o en momentos de debilidad moral de la misma Iglesia. La catequesis ha tenido un hondo trabajo de reconstrucción. Así, la dimensión eclesial pertenece a la esencia de la catequesis y establece los elementos que la hacen ser lo que es, los objetivos por lograr, la selección de sus contenidos, las opciones de sus metodologías, la formación de los catequistas, el planteamiento de la catequesis como un proceso que hoy día se valora tanto, la evaluación y otros elementos. Así, la práctica catequística no se puede comprender fuera de la realidad de la Iglesia porque iría contra su propia naturaleza. Pero hay un segundo elemento para comprender a la catequesis en sí misma, que es un servicio a la palabra de Dios. La catequesis forma parte del ministerio de la palabra. Es parte de su esencia proclamar la palabra salvadora de Dios, anunciar a Cristo y su mensaje como una palabra viva del Padre. En el fondo, la catequesis hace resonar esa palabra eterna de Dios en el corazón de cada persona que ya ha recibido el primer anuncio o el primer destello de fe en su corazón. Al comunicar la palabra de Dios, la catequesis ayuda a quienes participan a fundamentar y a profundizar la fe recibida. La palabra de Dios, por su fuerza iluminadora y capacidad de interpretar la vida, es un foco de referencia vital para la acción catequística. No debiera haber en la actualidad una catequesis que prescindiera de la presencia de la palabra del Señor. En otra época, quizás alguno recordará, la catequesis no incluía la palabra. Hoy no se entiende sin la palabra. Pero hay otro elemento muy importante para poder comprender a la catequesis en su esencia, y es que forma parte del proceso de la evangelización o del proceso evangelizador. Ya la exhortación Catequesis Tradendae del Papa Juan Pablo II, que es una verdadera carta magna sobre la catequesis, y lo mismo el director anterior al nuestro, al que ha salido hace un mes y algo más, sitúan a la catequesis en el marco de la acción evangelizadora de la Iglesia. Ambos documentos afirman que la catequesis es un momento o etapa esencial del proceso evangelizador. La evangelización es entendida como un proceso rico y dinámico que comprende 3 momentos esenciales. El primero, la acción misionera para los no creyentes, los alejados. La acción catequística para los que han recibido ya el primer anuncio.
y la acción pastoral para los cristianos que necesitan madurar su fe en la comunidad cristiana. En el proceso evangelizador, por lo tanto, tenemos que reconocer acciones que anteceden y preparan la catequesis, como el primer anuncio y el testimonio, mientras hay otras acciones que brotan de la misma catequesis, la acompañan o la complementan, como la homilía, la enseñanza de la teología, la celebración de los sacramentos, la liturgia, la promoción humana y la vida en comunidad. Ahora bien, si la catequesis es uno de los elementos que forma parte del proceso total de la evangelización, ella necesita articularse y articularse debidamente con los otros elementos de la acción evangelizadora para cumplir su misión y dar los frutos que está llamada a entregar en la vida de la Iglesia. En esto, la pastoral, por lo menos como la comprendemos en muchas diócesis del mundo y también en Chile, está en una gran deuda que espero que a partir de este nuevo directorio podamos saldar. Hay un cuarto elemento muy importante para entender la esencia de la catequesis, como acción esencialmente educativa. La catequesis se desarrolla en el contexto de la educación global de toda persona. Favorece su crecimiento integral, su desarrollo intelectual, afectivo, de la voluntad, sus relaciones sociales, su dimensión ética y religiosa. Pero la catequesis no es una educación general. Es una educación específica, ya que está orientada a educar en la fe, impulsando procesos de crecimiento y de madurez de la vida cristiana. Así, la acción catequística busca ante todo formar personas y comunidades eclesiales maduras en la fe de la Iglesia. Entonces, como educación en la fe, la catequesis tiene las siguientes características. Primero, es una educación orgánica. Ofrece una síntesis coherente y armónica del mensaje cristiano. En esa síntesis, la persona de Cristo es el centro del mensaje y lo que da unidad al resto de los contenidos. Hay un segundo elemento, es una educación sistemática. Sigue un programa articulado con encuentros periódicos. No es solo un encuentro circunstancial o tal vez ocasional. También es una educación integral, es decir, nos invita a conocer la fe, pero también a celebrar esa fe en la liturgia y en la oración. Nos inculca actitudes evangélicas, nos introduce en la vida comunitaria y nos anima a incorporarnos en el compromiso social y en la misión. Lo propio de la catequesis, entonces, ¿qué es? ¿Qué es en definitiva lo específico de ella? Es la educación en la fe, el elemento que más expresa su identidad, su peculiaridad, su originalidad entre tantos ministerios pastorales que la Iglesia posee. Es necesario tener en cuenta que la catequesis es siempre un ministerio de la palabra de Dios, con características muy concretas, como la iniciación, la fundamentación y la profundización de la fe, porque ella inicia todas las dimensiones de la vida cristiana, fundamenta colocando los cimientos de la vida de la fe y desarrollando e interiorizando el mensaje cristiano. En este contexto explicativo, sobre la esencia de la catequesis, me pregunto con ustedes esta tarde, ¿qué nos aporta acerca de la identidad de la misma el nuevo directorio? El nuevo directorio, o para el nuevo directorio, el objetivo de la catequesis es hacer que el anuncio de la pasión, muerte y resurrección del Señor, es decir, el núcleo fundamental de la vida cristiana, lo que llamamos el misterio pascual, resuene continuamente en el corazón de cada persona para que su vida se transforme. Fíjense en la lámina que coloco en cursiva la palabra resonar y transformar, porque ahí hay dos elementos muy importantes en la visión que este directorio nos propone acerca de la identidad misma de la catequesis. Como realidad al servicio de la palabra de Dios, la catequesis acompaña, educa y forma en la fe, para que ésta pueda ser llevada a la vida concreta de las personas. Así introduce la celebración de los sacramentos, iluminando e interpretando la vida y la historia de cada una de las personas. En cada acción catequística se debieran promover los procesos de iniciación, de crecimiento y de maduración de la fe. Fíjense, iniciación, crecimiento
y maduración. Nosotros normalmente nos quedamos en la iniciación. Algo nos adentramos en el crecimiento y muy poco en la maduración. Si bien la distinción conceptual entre preevangelización, primer anuncio, catequesis y formación permanente sigue siendo útil, el nuevo directorio aporta en este punto algo importante. A raíz de un proceso de escucha a muchos catequistas y especialistas en catequesis a lo largo y ancho del mundo. En el contexto actual, nos dice el nuevo directorio, ya no es posible marcar esta diferencia entre primer anuncio, catequesis y formación permanente de una manera tan segmentada, tan parcelada. Por un lado, aquellos que hoy piden o ya han recibido la gracia y los sacramentos, a menudo no tienen una experiencia explícita de fe, o no conocen íntimamente el valor de la misma, su fuerza, su ardor. Por otro lado, un anuncio formal que se limite solo al enunciado de los contenidos de la fe no permite una comprensión adecuada de la misma. Será siempre parcial, siempre de alguna manera limitada. La catequesis debería dar un paso en el horizonte de la vida de cada persona, en la medida que ésta se encuentre con el Señor Jesús y con la Iglesia. Hasta ahí, lo nuclear que nuestro nuevo directorio nos habla acerca de la identidad. En realidad, toda la primera parte del nuevo directorio está planteada para responder la pregunta ¿qué es la catequesis? Pero dejaría inconcluso este tema si no abordara este número 4 en mi presentación. Para precisar la identidad de la acción catequística, conviene conocer la relación que existe entre esta y aquellos ministerios pastorales que giran en torno al dinamismo de la palabra de Dios. Es decir, podríamos decir la catequesis se entiende mirándose al espejo en relación al querigma y en relación al catecumenado, que serán los dos elementos que voy a presentar muy brevemente. El primero, relación íntima entre querigma y catequesis. El primer anuncio, querigma, tiene la función de anunciar el núcleo fundamental del Evangelio. Llama a la fe cristiana. Está dirigido a los no creyentes y también a los que viven en la indiferencia religiosa y están alejados de la fe. Su contenido básico es el acontecimiento salvador de la muerte y resurrección de Jesucristo. La catequesis, por lo tanto, una acción de la Iglesia diferente al primer anuncio. Así lo hemos entendido y lo hemos comprendido hasta ahora. Este suscita la conversión y una fe inicial. En cambio, la catequesis fundamenta, profundiza y desarrolla esa fe recibida. La acción catequística educa la adhesión que las personas dan al primer anuncio. En cambio, la catequesis supone la predicación misionera, supone el primer anuncio, ya que son anteriores. La acción que realiza la catequesis es un momento posterior al anuncio del querigma, o primer anuncio. Así lo enseñó el directorio general anterior, afirmando que entre estas dos formas de ministerio profético existía una relación de distinción, pero al mismo tiempo de complementariedad. Sin embargo, el nuevo directorio da un paso adelante. El nuevo directorio nos pide responder a esta exigencia en el tiempo presente, porque los cambios culturales también son parte de la vida de la catequesis, colocando en evidencia la necesidad de una catequesis que pueda definirse de manera querigmática. ¿Se acuerdan de la palabra querigma o primer anuncio? Pues bien, incorporamos esa dimensión ahora dentro de la catequesis, fíjense. Es decir, una catequesis que sea una profundización del querigma, que se va haciendo carne cada vez más y mejor. La catequesis está llamada a ser, en primer lugar, un anuncio de la fe y no debe delegar en otras acciones eclesiales la tarea de ayudar a descubrir la belleza del Evangelio. Atención, todos los que son delegados de catequesis de sus diócesis, ¿no? O trabajan en esas delegaciones. Lo subrayo, no debe delegarse esta acción, dice el directorio, más que a la propia acción catequística de una diócesis. Es importante que a través de la catequesis, entonces, cada persona descubra que vale la pena creer. Que vale la pena creer, eso es fundamental cuando un catequista realiza una catequesis. La catequesis ya no se limita a ser un momento solo de crecimiento armónico de la fe, como tal vez hemos comprendido hasta ahora. Contribuye a generar la fe misma
y permite descubrir su grandeza y credibilidad. Esto es un paso muy relevante y me atrevería a decir que uno de los pasos o de las dimensiones o de los aspectos más novedosos que trae este directorio. El primer anuncio ya no puede considerarse simplemente como la primera etapa de la fe, previa a la catequesis. Es más bien como la dimensión constitutiva de cada momento de la catequesis misma. Así el querigma, o primer anuncio, el sujeto que actúa es el Señor Jesús. Nunca olvidemos eso. Que se manifiesta en el testimonio de quien lo anuncia. En este caso, ustedes catequistas. Y la vida del testigo que ha experimentado la fe se convierte en aquello que toca y mueve al interlocutor. En este caso, el catequizando o el que recibe la catequesis. La Iglesia entonces debe poder encarnar ese primer anuncio o el querigma en las personas, favoreciendo y alentando que en los labios de los catequistas, fíjense estas palabras hermosas del directorio, surjan nuevos anuncios creíbles y confesiones de fe vitales en esos hombres y mujeres que transmiten la fe. El catequista no solamente transmite conceptos, ideas, sino que tiene que ser capaz de hacer creíble lo que anuncia. Y agrega al directorio nuevos himnos sobre la persona de Cristo, como lo describió San Pablo, para anunciar a cada persona la buena noticia. Y fíjense cómo resume lo que es el querigma que debemos proclamar todos cuando realizamos catequesis. Jesús te ama, dio su vida para salvarte y ahora está vivo a tu lado cada día para iluminarte, para fortalecerte y para liberarte. ¿Cuántas personas que están viviendo y estamos viviendo la pandemia, al escuchar esta palabra no se sentirían fortalecidos, aliviados y consolados? De esta centralidad del querigma, para el anuncio de la fe, se derivan algunas consideraciones importantes también para la catequesis. Primero, que exprese el amor salvador de Dios previo a una obligación moral y religiosa. Siempre el amor en primer lugar. Si tú no te enamoras, nunca vas a ser fiel a tu esposo o a tu esposa. En segundo lugar, que apela a la libertad de la persona a la cual catequiza. Tercero, que no imponga la verdad. La verdad nunca se impone, la verdad se propone. En tercer lugar, que posea alegría, el anuncio catequístico, estímulo, vitalidad, que contagie, que contenga una integración armoniosa, que no reduzca la enseñanza de la Iglesia a pocos contenidos y a veces tan teóricos, tan conceptuales que más bien parecen filosóficos que evangélicos. Los elementos entonces que la catequesis como eco del querigma está invitada a valorar, no lo olviden. Está el carácter de propuesta, de cualidad narrativa, afectiva, existencial, testimonial y evidentemente una actitud que sea capaz de relacionar a los interlocutores con el tono salvador y liberador que proviene del Evangelio. Todo aquel que construye, por ejemplo, un itinerario catequístico de bautismo, de matrimonio, de catequesis familiar, debiera tener hoy día presente estas 4 dimensiones. Así termino el primer elemento y concluyo con el último y final. El catecumenado, fuente de inspiración para la catequesis. Ustedes saben que el catecumenado es una práctica muy antigua que fue, podemos decir, recuperada desde el Concilio Vaticano II, así como fue recuperado el diaconado, y fue ofrecida a los conversos no bautizados. Esta práctica tiene una intención misionera, explícita, que nos viene muy bien en este momento que estamos viviendo, que necesitamos de una catequesis misionera. Y se estructura el catecumenado como un todo orgánico y gradual para iniciar en la fe y en la vida cristiana. Por su carácter misionero, el catecumenado puede inspirar la catequesis de aquellos que, a pesar de haber ya recibido el don de la fe, o el don de la fe materializado en la catequesis, por ejemplo, del bautismo, no participan en la práctica de sus beneficios. Hay tanta gente que han sido bautizados, que han recibido incluso la Eucaristía o la confirmación, han sido preparados, desgraciadamente, muchas veces de manera superficial para la recepción de estos sacramentos, sin haber tenido la oportunidad de una verdadera iniciación que les permita conocer la persona de Cristo, de interesarse por vivir el Evangelio,
y adherirse a la fe de la Iglesia. El catecumenado es un proceso hermoso, estructurado en 4 tiempos, dirigido a guiar a la persona hacia el encuentro pleno con el mensaje del Señor en la vida de la comunidad. Y esto significa introducir todas las dimensiones de la vida cristiana, para que cada catequizando inicie dentro y con la ayuda de la comunidad su propio camino de respuesta al Señor en la misma vida de la Iglesia. Así el nuevo directorio insiste en la dimensión querigmática y misionera de la catequesis, asumiendo el estilo y el dinamismo catecumenal para que ayude a un gradual proceso de conversión. De esta manera se podrá llevar a cabo una seria catequesis de iniciación a la vida cristiana, que tanto necesitamos, que tanto nos reclama la Iglesia, que tanto nos pide este directorio, como un itinerario pedagógico que lleva al creyente a un encuentro personal con Cristo, aprendiendo a vivir según la fe cristiana y pueda dar testimonio de Él en el mundo en que vivimos. Hasta ahí, espero haber podido colocar algunos elementos importantes para poder descubrir los aportes que nos entrega el nuevo directorio para la catequesis sobre su identidad y su propia misión en la vida de la Iglesia. Muchas gracias. Padre Jorge, realmente una exposición muy interesante, se está viendo reflejada en los comentarios. Estamos prácticamente más de 1000 personas a lo largo de todo Chile que lo han podido escuchar y han podido plasmar exposición muy clara, muy motivador, clarito, saludos de distintas partes del país, Padre Jorge. Así que muchas gracias por su exposición, por lo que nos ha podido enriquecer en este momento y por su experiencia. Yo creo que lo más importante que reconocemos todos tal vez en este momento es la experiencia que usted puede compartir en esta noche con nosotros. Así que muchas gracias, le damos un aplauso ahí virtual cada uno a la manera de agradecerle su presentación, Padre. Gracias, bien, Rodrigo. Queremos invitarlo, gracias, Padre. Queremos invitarlo, ¿cierto? Estamos en estas 5 claves para conocer el nuevo directorio para la catequesis, pero queremos también que ustedes participen. Se han habilitado los chats, ¿cierto? Para que ustedes, a través de los comentarios en Facebook, puedan ir haciendo preguntas en torno a lo que el Padre ha podido exponer. Vamos a ir recogiendo esas preguntas, hay un equipo que está detrás mirando cada una de esas preguntas, seleccionándolas también, uniéndolas porque algunas se van a repetir tal vez, pero también en este momento vamos a dar paso a recibir a 2 panelistas, 2 laicos de nuestras comunidades, de nuestras parroquias que trabajan en la catequesis, catequistas de corazón, lo decían ellos antes de comenzar este seminario, y quiero dar la bienvenida a Selmira de la Parra, de la Comisión Nacional de Catequesis, de la parroquia de Cerro Navia, ¿ya? Nuestra Señora de la Preciosa Sangre. Y también participa en el Departamento de Catequesis de la Arquidiócesis de Santiago. Trabaja con usted, Padre, ¿cierto? Así es, un excelente colaborador, Rodrigo. Muy bien, muchas gracias. Y también a Alex Morales González. Él es coordinador de la catequesis de la diócesis de Chillán. En lo personal lo conozco, en algún momento pasé por la diócesis de Chillán y un excelente colaborador, un hombre muy entregado y muy comprometido con la iglesia. Así que a ellos le damos la bienvenida. Ellos ahora van a compartir como panelistas, van a recoger también lo que usted pudo compartir, Padre, en su exposición. Tienen un determinado tiempo para hacerlo. Y luego también vamos a tratar de recoger las preguntas que quienes están participando. 871 espectadores, más 213 en este momento por Zoom. Así que ya somos más de 1000 que estamos hoy día reunidos en torno a la catequesis. Le damos la bienvenida entonces, Elmira, por favor, y Alex, que puedan aparecer en la pantalla. Bien, primero agradecerle a cada uno de ustedes el esfuerzo que hicieron para poder coordinar esta hermosa iniciativa de formación. Agradecer al padre Jorge Barros, es un lujo poder escuchar, ¿cierto?, cómo va abordando este documento que en los primeros 2 capítulos es bastante denso, una mirada teológica muy profunda, pero tuvo esa capacidad de irnos presentando con términos bastante cercanos, ¿cierto?, lo que nos plantea este documento
que para nosotros como catequistas es una tremenda esperanza saber que este tiempo en el que estamos viviendo efectivamente, pues son tiempos de cambios, tiempos de desafíos, y este documento tenemos la esperanza que nos puede ir iluminando. Padre, así que un gusto estar con usted también aquí escuchándolo, y a Selmira también tengo el placer de conocerla, ¿cierto? Hemos compartido también aquí en la diócesis de Chillán. Así que un saludo para todos ustedes y para mis hermanos catequistas que sin duda están siguiendo la señal de esta transmisión. Un abrazo a la distancia y bueno, que el Señor nos permita poder unirnos en un mismo espíritu para poder anunciar este mensaje, como bien lo decía el Padre, de la buena noticia de Jesucristo. Padre, en relación a lo que usted planteaba, hay un tema que me pareció bastante interesante y quisiera que usted también nos ayudara un poquito a profundizarlo y que tiene que ver efectivamente con la evangelización del mundo contemporáneo, ¿ya? Primero, considerando la realidad actual de nuestra sociedad en general, esta sociedad globalizada, donde los medios de comunicación se encargan de hacernos presente lo que ocurre en los diversos lugares del mundo, pero también haciendo un zoom, una mirada un poco a nuestra sociedad chilena, especialmente en este contexto que ahora vivimos, los desafíos que están presentes también en nuestras iglesias locales. Háblese de las nuevas tecnologías, háblese de la realidad de los migrantes, y en este último tiempo que hemos sido afectados por todo esto de la pandemia. ¿Qué orientaciones podemos vislumbrar, Padre, en este nuevo directorio que nos puedan ayudar a llevar a cabo esta nueva evangelización en medio de este contexto que actualmente vivimos como iglesia chilena? Alex, primero que nada, un gusto saludarte y lo mismo Selmira, una alegría poder compartir con usted estas preguntas. Gracias por la pregunta en primer lugar, porque es una pregunta profunda, honda. Yo les diría, en primer lugar, para mí es muy importante en la lectura del directorio ver la presencia y la acción del Espíritu Santo en la evangelización que ha lleva y llevará a la Iglesia a lo largo de los siglos. Quizás nunca se había puesto de relieve la figura del Espíritu Santo como el gran evangelizador. Entonces, primero, un llamado a la confianza, que no estamos solos, que el Espíritu nos va guiando en la medida que vamos cambiando de época y tenemos nuevos desafíos, no estamos solos. Ustedes mismos hemos sido testigos cómo ante una realidad tan compleja como la que estamos viviendo, Él ha suscitado a través de estas mismas tecnología, un recurso que antes no habíamos valorado suficientemente y que hoy valoramos y nos permite estar hoy día en relación y teniendo este precioso seminario. O sea, primero, creo que darnos cuenta que el protagonista de la nueva evangelización y de la catequesis no somos nosotros, sino el Espíritu Santo. En segundo lugar, creo que el nuevo directorio nos invita a tomar muy en serio el papel de la catequesis en la misión evangelizadora de la Iglesia. Esto que lo hemos escuchado, lo hemos aprendido, lo hemos leído, no solo en este directorio, en los dos anteriores y en la tradición viva de la Iglesia, es muy importante tomárselo en serio. De hecho, una catequesis débil o mal comprendida se transforma en una comunidad eclesial, llámese capilla, parroquia, colegio, diócesis débiles, frágiles, que le falta algo fundamental para articularse como una verdadera comunidad eclesial. El nuevo directorio, especialmente en el capítulo que dedica a la organización de la catequesis en las diócesis, coloca los elementos, yo diría, fundamentales, claves, para que ella pueda entregar su aporte al conjunto de toda la labor evangelizadora. Ciertamente la catequesis no lo es todo, es parte, pero una parte esencial, una parte fundamental, que si la quitamos o la debilitamos, el edificio de la iglesia se resquebraja, se vuelve absolutamente frágil. Si esto no se respeta o no se lleva a cabo, el proceso evangelizador de una diócesis se verá, como decía, debilitado y descentrado, dañado en su vocación y al mismo tiempo en su misión más genuina, que es evangelizar. Yo te diría como esos dos elementos, podría agregar también un tercero,
que es cómo este nuevo directorio destaca la dimensión misionera de la catequesis. Hasta ahora, si bien habían elementos en los directorios anteriores, ciertamente los había, pero este lo hace mucho más explícito. Por ejemplo, invita a usar un lenguaje que la gente nos entienda. ¿Cuántas veces tomamos un libro de catequesis que no entendemos? O un recurso catequístico que no comprendemos. Algo tan simple, pero tan importante, el lenguaje, la actitud. ¿Cuántas veces en las parroquias nos ha sucedido que nos quedamos esperando para que los niños o las familias inscriban a los niños o a los jóvenes para el sacramento de la Eucaristía o de la confirmación? Y no tomamos una actitud en salida, como dice el Papa Francisco, que está muy presente en este directorio, esta dimensión misionera, abandonándonos el centrarse en nosotros mismos, más bien colocando el foco en las personas y atento a los movimientos de la cultura. Por ejemplo, lo que citaba respecto a los medios digitales. La catequesis es un cauce misionero. Todos conocemos los cauces de los ríos. Por ahí el agua puede transitar. La catequesis es un gran cauce para la misión de la Iglesia, porque manifiesta lo esencial que ella tiene y lo puede proclamar en todas las edades de la vida. En fin, Alex, serían muchos elementos los que podría hablar, pero sé que el tiempo es limitado y lo podemos dejar para una profundización en otra pregunta, si también lo deseas. Muchas gracias, Padre. La verdad que es muy iluminador esto, de dejar actuar al Espíritu en estos nuevos desafíos. Bien lo va a decir el libro de la sabiduría, un espíritu que es multiforme, que tiene diferentes formas de actuar, y que sea el mismo espíritu el que nos vaya guiando, ¿cierto? Porque sin duda que en general, para la pastoral de la iglesia, estos tiempos son desafiantes. Estamos viendo tiempos tan complejos muchas veces, que vienen a exigir hasta cierto punto de nosotros como catequistas también, habilidades, nos viene a exigir también cierto tipo de confianza más en el Señor que en lo que nosotros podamos hacer. Así que muchas gracias, Padre. Selmira parece que también ahí quiere abordar un poquito esto. Gracias, Alex. Buenas tardes a todos los catequistas que están presentes. Un cariño especial a todos los catequistas de la parroquia Nuestra Señora de la Preciosa Sangre, que es donde yo pertenezco, donde el Señor ha querido que en este tiempo pueda yo vivir esta vocación que me regaló hace muchos años. Muchas gracias a don Héctor, que nos saludó, a Eduardo, al padre Rodrigo, que nos va coordinando, y a mi jefe, que ha sido un brillante exponente hoy día, porque ha tenido la habilidad de traducir un lenguaje más bien teológico y catequético, muy duro, del primer y segundo capítulo, ¿no? Para poder exponerlo hoy día con una habilidad que simplifica el idioma para poder hacerlo asequible también a todos los que estamos aquí compartiendo esta jornada. Ahora, escuchando lo que recién tú, Alex, le preguntabas y lo que él explicaba, en el contexto de la identidad de la catequesis, donde el padre aludía a aquello que es propio de la catequesis y que por lo tanto la distingue de otros ámbitos y de otras acciones que conforman la misión pastoral de la Iglesia, como podría ser el aspecto litúrgico, lo comunitario, lo apostólico, ¿verdad? La catequesis tiene características propias y esa propiedad la hacen ser distinta a toda la otra acción que se realiza. En ese contexto, si bien hay una relación con estos otros aspectos, ¿verdad? En sí misma es claramente diferente. Y en el proceso de evangelización, decía el padre, la catequesis también se distingue y se ubica como una de las etapas que tiene un privilegio dentro del desarrollo mismo de la evangelización. Ahora, en este ámbito y en este contexto que el padre ha expuesto de manera muy comprensible de la identidad y de la naturaleza de la catequesis, el directorio ubica como fuente inspiradora de la catequesis el catecumenado, que era lo último a lo que usted, padre, se refería al final de su exposición. Entendiendo, tal como usted lo expresaba allí, que el catecumenado es una antigua práctica eclesial y que se recupera después del Concilio Vaticano II, me pregunto yo, ¿cuál es la importancia o por qué para este nuevo directorio es tan importante el catecumenado? Y lo trae
y lo coloca en un mundo tan diverso al mundo en el que nació el catecumenado. Hoy día, además, estamos viviendo una situación de crisis sanitaria que nos va a poner, una vez que volvamos, ojalá a la brevedad, Dios mediante, a nuestra vida comunitaria, en la parroquia, en los diferentes lugares, nos va a poner en un contexto absolutamente distinto a lo que tradicionalmente veníamos haciendo y viviendo. Entonces, me gustaría, mi padre, que usted nos pudiera como describir un poquitito cuál es la importancia que el directorio le da al catecumenado para estos nuevos contextos en los que vamos a vivir la catequesis. Gracias, Elmira, por la pregunta. En realidad, si ustedes se fijan, o podemos hacer una analogía con los primeros tiempos del cristianismo, hoy día vivimos en algunos elementos características similares. Por ejemplo, hoy día no podemos suponer la fe en las personas, o por lo menos una fe suficiente, una fe cristiana suficiente. Pueden haber elementos de fe en las personas, evidentemente, que han sido adheridas por una tradición, por costumbre, en fin, por un tema más bien cultural, pero no necesariamente porque esa persona esté convencida de lo que cree. Entonces, un primer elemento que hace valiosa la inspiración catecumenal, porque no es copiar un modelo del siglo III o IV, ¿no? Sino que es una adaptación, es tomar una inspiración, es tomar un elemento que ayudó mucho en los primeros siglos de la evangelización de la Iglesia y transportarlo al siglo XXI, pero con las consiguientes cambios y adaptaciones. Pero lo primero que quiero decir es que el catecumenado fue la primera forma de catequesis que la Iglesia conoció. Entonces, es como volver a la fuente, es como volver a lo más prístino en lo que consideramos como transmisión y enseñanza de la fe cristiana. O sea, ahí nacimos. Y por lo tanto se constituye como un modelo que va más allá de los siglos. Ahora, es cierto que la Iglesia en su madurez lo ha recuperado hace muy poco, ¿no? Como decía en la exposición. Así como perdió el diaconado, perdió el catecumenado. Y la Iglesia lo ha ido recuperando desde hace casi 60 años, y eso tiene un sentido, porque es un instrumento fundamentalmente misionero. Y hoy día estamos en una etapa misionera de la Iglesia, estamos necesitados de una catequesis misionera. Entonces, podríamos decir que el catecumenado le presta elementos que le vienen muy bien a la catequesis de hoy, con las consiguientes adaptaciones, por supuesto, ¿no? Elementos que tenemos que renovar, que adaptar, que adecuar, pero hay elementos, hay intuiciones muy importantes. Por ejemplo, la mayoría de nosotros o ha hecho o participó de la catequesis familiar. Y ahí cuando la iglesia de Santiago crea la catequesis familiar hace 50 años y algo más, ya le entrega, le coloca elementos catecumenales. Estaba toda la efervescencia del posconcilio, ¿no? Y los responsables de haber elaborado ese hermoso itinerario catequístico que ha trascendido nuestra frontera, tomó elementos del catecumenado. Y eso ha permitido que esa catequesis sintonice con la vida de la gente, entienda a la gente, que quiere aprender, que quiere conocer, que quiere empaparse de la vida de la Iglesia y encontrar el catecumenado, en algunos elementos del catecumenado presente en esta catequesis familiar, una ayuda, un apoyo para crecer en la fe. Otra razón muy importante es que el catecumenado considera la categoría de proceso en su desarrollo. Estábamos acostumbrados, antiguamente, ¿no?, a una catequesis para el sacramento que normalmente duraba muy poco tiempo. Más de alguno de nosotros recordará que la catequesis era en función de un sacramento y duraba semanas. Lo mismo le pasa a Alex, ¿no es cierto?, en tu querida Guatemala. Todavía Guatemala, en una gran mayoría de sus diócesis, en las 8 diócesis de ese hermoso país, trabaja una catequesis en función de un sacramento y dura muy poquito, algunos meses o un mes.
¿Por qué? Porque no incorpora la dimensión catecumenal, que habla de un proceso mucho más extensivo, mucho más largo, mucho más reposado, donde nosotros vamos pudiendo madurar la fe. Por eso opónganse a todos esos proyectos que buscan reducir la catequesis, porque eso es enemigo de la inspiración catecumenal y de lo que justamente el directorio hoy día nos está animando a fortalecer, a cuidar el proceso de tiempo, en etapas, favoreciendo algo que la cultura actual comprende muy bien, muy bien. ¿Quién de nosotros no entiende que en el colegio se necesitan años para cursar la básica, o años para cursar la media, o años para cursar la educación superior? Nadie coloca problemas al tiempo. ¿Y por qué a veces le colocamos problemas al tiempo, al desarrollo en la fe? Otro elemento importante. Y el último, porque es un proceso de educación simple, Selmira, pedagógico y con grandes contenidos que junto a la vivencia de la fe entrega signos y celebraciones que lo hacen muy vital, muy vital. Lo unen a la vida de las personas. Hasta ahí, en un resumen muy chiquito, me atrevería a decir lo que digo. Sí, yo quiero recoger algo de lo que usted dice ahí en relación a elementos muy, muy importantes de la importancia, perdón, valga la redundancia, la importancia que tiene el catecumenado para el desarrollo de la catequesis. En nuestro país, durante un tiempo ya esta parte, suena muy fuerte la necesidad de renovar la catequesis, ¿verdad? Y cuando pensamos en la renovación de la catequesis, algunos responden de que hay que renovar los textos, hay que renovar los tiempos. Usted decía recién, acortar los tiempos de la catequesis o alargarlos, no parece tan importante de acuerdo a lo que tiene como importancia el catecumenado. Hay otros que plantean que la renovación de la catequesis pasa por la formación un poco más sólida de los catequistas. Yo creo que todos esos elementos sí, pero finalmente no son los más relevantes en orden a renovar la catequesis. Me parece a mí que el directorio apunta a renovaciones aún más profundas, a entender la catequesis no solamente como una catequesis sacramental, sino como un proceso de educación de la fe que transcurre a través de toda la vida de la persona, desde el útero materno hasta la Pascua, ¿no? De cada uno de las creyentes. En esa tremenda línea que hay de tránsito educativo en la fe, los elementos que el directorio describe como importantes para considerar a la hora de elaborar los itinerarios catequísticos, a la hora de elaborar planes de catequesis, ¿cuáles dirían usted, Padre Jorge, o en cuál de esos elementos le gustaría aportar quizás alguna indicación o una idea nueva que nos pudiera ayudar a nosotros a pensar en esta renovación de la catequesis en nuestra iglesia chilena? Hay una necesidad profunda de cambio, en eso estamos todos de acuerdo. Sobre todo, repito, lo que decía anteriormente y lo que decía Alex muy bien, ¿no? La evangelización en este nuevo contexto post-pandemia realmente va a ser distinta. Entonces, hay elementos que usted describía recién que aborda el directorio para la catequesis y algunos de ellos, a lo mejor para usted también son muy significativos, dada la responsabilidad que tiene la arquidiócesis, para decirnos, miren, la renovación de la catequesis debería tener sí o sí en cuenta estos elementos y este en particular. ¿Cuál sería ese elemento para usted, Padre? En relación al tiempo, Selmira, breve, por lo menos. Lo voy a decir en dos palabras griegas, que son el querigma y la mistagogía. ¿Ya? Para que los catequistas que les encanta aprender, ya sabemos lo que significa el querigma, ¿no? El primer anuncio. Y la mistagogía es ese acompañamiento, esa maduración de la experiencia de haber recibido el don de algún sacramento en la vida cristiana. Entonces yo te diría, esos dos elementos para mí son fundamentales en la renovación de la catequesis en Chile y en cualquier lugar del mundo hoy día. Que realmente se tome en serio el primer anuncio, que no lo hemos tomado nunca en serio, porque es el pariente más abandonado del proceso de la evangelización. Y en segundo lugar, que de una vez por todas asumamos la labor de la mistagogía o de la catequesis en profundidad, ¿no? Por ejemplo, el típico caso, se casan
dos novios, quedan encantados con la catequesis matrimonial y buscan, anhelan, yo he visto llorar a los novios porque me dicen, padre, ¿cómo no va a existir en la Iglesia Católica una catequesis para después del matrimonio? Y tengo que consolarle las lágrimas, ¿no? Porque no existe. En Chile no existe, en la gran mayoría del país no existe. Pero esa es una catequesis de mistagogía, de acompañamiento, de maduración de la fe de esos esposos que evidentemente van a transitar por un largo camino y que necesitan el acompañamiento en la maduración de la fe. Querigma y mistagogía. Con esas dos palabras cierro ese aporte. Muchas gracias, Padre Jorge. Gracias a Selmira también por el aporte, a Alex, que han sido los panelistas. Bueno, profundo, sucinto, Padre, muchas gracias por esa capacidad de resumirnos también estos conceptos. Vamos ahora a una parte muy importante también, que ya de distintas partes del país, Calama, Iquique, Temuco, Coyhaique, del extranjero, México, Paraguay, Argentina, están esperando, yo creo, que son las preguntas que están graficadas en Zoom o en Facebook. Así que vamos a dar la bienvenida también a Jaime Carmona. Jaime Carmona, le damos una bienvenida cordial, parte también de la Conferencia Episcopal, asesor acompañando muchas áreas. Así que le pedimos que junto a Jaime, mientras yo doy algunos avisos igual, podamos ir preparando las preguntas. Jaime, te doy la bienvenida. No sé si te veo arriba, abajo, al lado aquí en las pantallas, pero te doy la bienvenida para este momento. Y recordarles que esta presentación ustedes la pueden ver más tarde, cuando ya estén tal vez más en su casa, de vuelta, con calma. La pueden volver a ver en estos dos canales, ¿cierto? Facebook.com, canal UC Temuco, o Facebook.com/Iglesia Católica Chile. Ahí ya va a estar anexada, ¿cierto? Anidada la presentación, para que ustedes la puedan volver a ver, tomar apuntes y preguntas también para el día de mañana. Jaime, bienvenido. Te escuchamos. Buenas noches, saludos a todos, especialmente a los que están conectados en las redes que estamos transmitiendo, iglesia.cl, la Católica de Temuco y por supuesto los del Zoom. Quisiera hacer una pregunta compleja que llegó desde Roxana Moreno y también de Mónica Torres. La pregunta es la siguiente: ¿qué aporta el nuevo directorio de catequesis respecto de los distintos escenarios, principalmente económico y político, en el compromiso social? Me pareció muy interesante porque la catequesis es para un servicio al mundo. La pregunta es entonces, ¿qué aporta el nuevo directorio para formar catequistas y catequizandos en esa línea? Gracias por la pregunta, gracias a quien la hacen, las conozco, son de Costa Rica, y tengo la alegría de saludarlas desde aquí. Muy bienvenidas. A ver, miren, bueno, yo hablaba recién de la catequesis mistagógica. Yo creo que, o de una profundización de la catequesis, ¿no? Nos hemos acostumbrado, y lo decía en la exposición, a una catequesis iniciatoria, o sea, donde concentramos todo el foco en nuestras parroquias, en nuestras diócesis, en los 3 sacramentos fundamentales del bautismo, la Eucaristía y la confirmación. Le damos la mano al matrimonio, porque evidentemente hay que apoyarlo, pero realmente hemos descuidado profundamente lo que significan las catequesis para la vida cristiana, ¿no? Y ahí, por ejemplo, el tema que tú tocas, el de la dimensión social, que el directorio obviamente lo toca y lo profundiza desde muchos ángulos, ¿no? Desde muchos ángulos. Pero yo diría que el gran desafío, Jaime, y para todos los que están escuchando, es realmente tomarnos en serio y de una vez por todas elaborar una catequesis social dentro de las delegaciones diocesanas del país. Hoy día estamos en una crisis social y política y económica muy seria. En parte, pienso, es porque la Iglesia, desde la dimensión catequística, no ha aportado lo suficiente en la catequización de hombres y mujeres que están llamados a ser sal y luz del mundo. No conocen los principios fundamentales de la ética cristiana, de la doctrina social de la Iglesia. Entonces, ¿cómo vamos a tener una sociedad
en Guatemala, en Chile, en Argentina, en Paraguay, en México, en Costa Rica, más cristiana, si no empapamos con una educación cristiana que brota de esta dimensión fundamental, que es la doctrina social de la Iglesia, que se traduce en una catequesis social. Mañana vamos a celebrar a San Alberto Hurtado, un hombre que fue un gran catequista también, un hombre que era un muy buen teólogo, pero también un muy buen pedagogo. Tenía esas dos dimensiones, ¿no? Y él las sintetizaba. Y él se dedicó muchísimo a justamente enseñar en una especie de catequesis formal lo que era la doctrina social de la Iglesia. Entonces, yo creo que el directorio nos anima, nos fortalece, nos impulsa en este campo que por todos lados estamos viendo que hace crisis en el mundo entero, ¿no? Entonces, es muy importante que esa catequesis la podamos concretizar. Y de hecho, la Comisión Nacional está trabajando en eso, ¿no es cierto, Eduardo? Para que podamos tener pronto un aporte que podamos expandir al resto de las diócesis y podamos tener pronto una buena catequesis social. Gracias, Padre Jorge. Hay otra pregunta que tiene que ver con un ámbito especializado de la catequesis, que son las personas en situación de discapacidad. Bien. Hay un grupo, un 10%, 13%, dice el Senadis, de personas en situación de discapacidad en el país. ¿Y qué aporta? ¿Qué es la catequesis para una persona en situación de discapacidad, ya sea un sordo, ciego, una discapacidad motor o mental leve? Muy bien. No tengo el dato preciso de la novedad de este directorio en torno a la catequesis para la discapacidad, ¿no? No la conozco en el detalle. Pero lo que sí sé, por haberlo leído en el conjunto, es que trata el tema, siguiendo además algo muy importante, lo que yo decía al principio, una tradición, ¿no? Lo mismo hizo el del 97 y el del 71. Y la Iglesia nunca ha descuidado en la educación de la fe a los niños o personas con discapacidad de todo orden. Siempre les ha abierto las puertas, siempre les ha tendido la mano, nunca les ha imaginado. Entonces, este directorio, aún más, yo creo que tiene que profundizar y fortalecer el papel de la catequesis para la discapacidad en todas las delegaciones del mundo. Me parece que con la sensibilidad que tenemos hoy día, muchas veces los papás se sienten discriminados en tantos campos de la vida, ¿no? Para sus hijos con alguna discapacidad. En la Iglesia nunca ha sido así. Y creo que con mayor razón este directorio nos alienta y nos fortalece a profundizar, a desarrollar, a implementar verdaderos procesos de catequesis para las personas y para las familias que tienen un niño o un joven o un adulto con estas características. Así que yo los aliento y yo mismo me aliento a profundizar esa dimensión, a incorporarla dentro de los textos que podamos tener o haber desarrollado para esta catequesis específica. Gracias, Padre Jorge. Bueno, otra pregunta aquí sintetizando varias de distintos lugares. Hablábamos de iniciación, crecimiento y maduración, pero ¿cuáles usted diría son los retos que tiene que ver con estos dos procesos que a veces quedan como inconclusos, que es el crecimiento y la maduración? ¿Qué propondría a la luz de este nuevo directorio como retos, como desafíos, como líneas para poder hacernos cargo de este itinerario de acompañamiento? Gracias por la pregunta, Rodrigo. Muy sencillo. Le diría a todos los delegados de catequesis del país, fuera del país, que miraran su organigrama o su planificación catequística anual y me respondan la pregunta: ¿dónde está la catequesis para la profundización o para el desarrollo de la vida cristiana? Probablemente se van a encontrar, si se miran en el espejo, con una catequesis o con un desarrollo de la catequesis de la iniciación bastante fuerte, mucho más débil en el acompañamiento y casi inexistente en el desarrollo o en la profundización de la misma. Entonces les invitaría a mirarse al espejo y armar de nuevo el árbol, ¿no? Y decir, en estos tres momentos del proceso del desarrollo de una catequesis orgánica en una diócesis, en una parroquia, en una capilla, en una institución, llámese como se llame, ¿dónde están
estos elementos fundamentales. ¿Dónde está la catequesis social? ¿Dónde está la catequesis para la discapacidad? ¿Dónde está la catequesis para la etapa posterior al sacramento del matrimonio? ¿Dónde están? Probablemente la respuesta va a ser, no están. Bueno, a comenzar a trabajar entonces, a armar esa catequesis hermosa que nos están esperando hace mucho tiempo y tantas personas requieren de ella. Bien, otro tema que también se da en torno a las preguntas es cómo acompañar con la catequesis, con un proceso de acompañamiento de catequesis, también las etapas del desarrollo humano. Es decir, no solamente la formación religiosa, sino que hoy día entrar en sintonía con otras realidades, como es la formación humana, los procesos humanos, la formación psicológica, etc. ¿Cómo hacerlo también desde la catequesis, padre? Muy bien. Miren, y el director lo dice muy claro, ¿no? Dice que hay una catequesis para las edades de la vida, dice, para el arco de la vida. Bueno, ese sería otro gran desafío, ¿no? Preguntarnos si en nuestras delegaciones o servicios está el arco de la vida realmente o no. Me pregunto, por ejemplo, a raíz de la pandemia, que no hemos acordado tanto a las personas mayores en este periodo, ¿no? ¿Hay alguna catequesis, les pregunto, para los adultos mayores? Bueno, el directorio ya la propuso en el directorio anterior, ahora la fortalece y la vuelve a solicitar. ¿Cómo es posible que no nos hagamos cargo de un momento de la vida tan fundamental, tan vital y de tanta trascendencia como la tercera, la cuarta o la quinta edad, como se llama, ¿no? Y le tendamos la mano para poderlo catequizar, porque esas personas necesitan fortalecerse, renovar, necesitan madurar a lo largo de toda la experiencia vital que han tenido con una catequesis que esté al servicio de esa etapa de la vida humana. Entonces sí, Rodrigo, tiene que contemplar el desarrollo de todo el arco de la vida. Muy bien. No sé si Jaime tiene otras preguntas, todavía tenemos tiempo, vamos a sacarle el jugo al padre hoy día. Hay aquí algunas preguntas más de la coyuntura que son muy relevantes. Pareciera ser que la pandemia está efectivamente provocando preguntas por el tiempo de la duración de los periodos de formación catequístico. La pregunta es si acaso se piensa o qué orientación entrega el directorio para justamente acompañar periodos críticos en la catequesis, que se da también en otras instancias. Aquí le voy a poner de mi cosecha. Se da también en el mundo militar, donde hay campañas de 3 meses, o en el mundo circense, que tienen otras dinámicas de vida, o los ferianos, qué sé yo. Hay tanta realidad que de repente no resiste itinerarios o requiere otro tipo de itinerario. Pregunto si hay una orientación sobre el respecto. Gracias, Jaime. Bueno, yo creo que un elemento tan relevante en este tema ha sido la incursión de la dimensión digital de la catequesis. Si hay un elemento que este directorio toca con profunda hondura debido al cambio cultural y que esta pandemia de alguna manera, lo entendemos, lo ha acelerado, es que entremos de lleno al mundo digital, más bien al lenguaje digital, a la cultura digital. Estábamos marginados de alguna manera. Sabíamos usar algunos elementos de la tecnología digital, sí. Yo creo que la catequesis se había quedado en ese espacio. Pero el directorio dice, no basta conocer, manejar, usar algunos elementos, ¿no?, de la cultura digital o de la dimensión digital de la vida humana hoy día, sino que hay que evangelizar con esos elementos, entrar de lleno, entrar a apostar que estamos frente a un universo de personas como hoy día, aquí en la tarde, que jamás habríamos podido reunir de otra forma. Mientras no maduremos eso, no entendamos eso, vamos a estar dejando fuera a un universo inmenso de personas que hoy día, gracias a esta maravillosa tecnología, ingenio humano, fruto del progreso de la cultura en la cual vivimos, a veces criticamos tanto la cultura y no nos damos cuenta de que la cultura trae tremendos beneficios como este, y del cual la catequesis se puede no solo servir, sino que
con inteligencia ocupar para hacer su mayor bien en la vida de la iglesia y en la vida de la sociedad. Bien. No sé, Jaime, ¿tienes tu pregunta? Sí, hay otra pregunta que tiene que ver en la línea de una catequesis integrada y no integral, porque la catequesis de suyo es integral, es integrada. ¿Será posible en la perspectiva de este directorio, grupos de catequesis plantean acá integrados por personas de tercera edad, por jóvenes, por matrimonio, y que hagan su proceso catequístico, o tienen que estar segmentados por edades? Bueno, agradezco la pregunta y aprovecho de recurrir a un recurso no solo del directorio, sino de la experiencia de la iglesia hoy día, ¿no? Sobre todo en países del primer mundo, del desarrollado, se habla de la catequesis entre generaciones, intergeneracional, ¿no? Una palabra un poco larga, pero que justamente toca ese tema, ¿no? Donde uno puede entrar a catequizar con personas de distintos estados de la vida, o más bien momentos de la vida humana. Y eso quizás se parece un poquito a lo que nosotros tenemos como concepto en la catequesis familiar, pero va más allá de ello. Va más allá de ello. Justamente toca lo que tú dices. Podemos tener catequesis integradas con personas muy jóvenes hasta personas con mucha experiencia. Y eso al servicio de una catequesis determinada. Sí, es un elemento nuevo que nosotros en América por lo menos no conocemos y que tiene un gran valor y que está siendo probado con éxito. Por lo menos yo conozco experiencias en España que son valiosas y que y que sin duda nos están abriendo un camino nuevo para nosotros. Bien, muchas gracias, Padre Jorge. Y para ir cerrando ya, estamos en honor del tiempo. Ha sido una experiencia muy significativa, también lo que hemos podido compartir. Quisiéramos recoger todas las opiniones, todas las preguntas. Tratábamos con Jaime, con los panelistas, ¿cierto?, de recoger lo más posible. Queda el gustillo, ¿cierto?, para que mañana también los que no preguntaron o los que no se animaron a entrar hoy día lo hagan mañana. Quisiera, Padre, preguntarle, hay una pregunta de Manuel Espinosa, acá de la diócesis de Temuco. Si pudiéramos resumir en una frase o idea, ¿cuál sería el eje central de estas nuevas directrices? ¿Qué nos podría decir de lo que usted ha planteado hoy día? Como al cierre, broche de oro, Padre, hoy día. Si quieres conocer la catequesis, lee y profundiza la primera sección del directorio. Si quieres saber cómo se hace la catequesis, profundiza en la segunda parte del directorio. Y si quieres saber dónde se hace la catequesis, profundiza en la tercera parte del directorio. Bien, Padre, muchas gracias. Agradecerle, Padre Jorge, su presentación. Aquí en los comentarios muchos han dicho que ha sido muy clara, muy precisa también las respuestas. Agradecer a los panelistas, a Elmira de la Parra, a Alex Morales, laicos comprometidos, catequistas de corazón, me lo imagino. También agradecemos a Monseñor Héctor Vargas, que nos ha dado la bienvenida, a todos los que han colaborado tras bambalinas, ¿cierto? Backstage, todo aquí hay una serie de colaboradores, de esfuerzos, pero principalmente a las cerca de 1.100 personas que hoy día se han unido en este primer día de nuestro seminario online de catequesis, 5 claves para conocer el nuevo directorio para la catequesis. Hoy día hemos respondido a esta pregunta: ¿qué es identidad y misión de la catequesis? Mañana, con Eduardo Valenzuela, vamos a ver quién es el catequista y su formación. Vamos a entrar en ese tema para dejarlos cordialmente invitados. Les invito, ¿cierto?, a los que no se han inscrito todavía, www.obispadodetemuco.cl, también con sus coordinadores de catequesis. Compartan que esta es una buena instancia de formación y con la riqueza de cada uno de los expositores y también de los panelistas. Así que, bueno, a seguir viendo esta presentación que va a quedar alojada. Gracias a todos los que han hoy día participado, catequistas de corazón, me imagino, de tantas parroquias y comunidades y unidades pastorales. Así que gracias al esfuerzo de la Diócesis de San José de Temuco, de la Conferencia Episcopal de Chile y de la Universidad Católica de Temuco, hemos podido llevar a cabo el primer día
de nuestros 5 días de seminario. Creo que ha sido un desafío grande, pero también un desafío que nos tiene muy contentos a todos. Así que, Padre Jorge, que tenga un buen descanso, los panelistas también, y a todos los que se han conectado de distintos lugares, que el Señor los bendiga y que tengan una muy buena noche. Muchas gracias y nos vemos. Que Dios los bendiga. También a ustedes, también. Como a todos los catequistas. Adiós, adiós.